sentimentalismo y cobardía. La verdad del Evangelio está explícita en Juan 14:6. El Señor Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y cuando vemos que Él es el camino, la verdad y la vida, entonces nosotros nos damos cuenta que Él marcó un rumbo y se describió a sí mismo, como vimos en el segundo mandamiento, ¿verdad? Que Él se describe, Dios se describe a sí mismo y dice cómo es Él. Jesús dice que Él es el camino, la verdad y la vida. Cuando nosotros escuchamos palabras como la que tenemos aquí, ¿verdad? Que decimos, pues esas son palabras que el pastor usa el domingo en su prédica, que preparó así súper elaborada y con mucho estudio, y son palabras que a la gente en la calle o que nosotros mismos no podemos entender con facilidad. Sin embargo, hermano, la expiación es la obra de Cristo en la cruz, y esta no la podemos explicar solo con la palabra expiación. Tenemos que abordar otras 8 palabras igual de rebuscadas que estas para poder entender lo que el sacrificio de Cristo significa para nosotros. Cuando usted y yo vemos lo que Jesús hizo, que no es nada más una historia que relatan, o que es el momento que partió la historia de la humanidad en un antes y después de Cristo, sino que es nuestra salvación, es la historia de cómo usted y yo hemos sido salvados. Entonces brilla. Déjeme le cuento quién soy yo, a resumidas cuentas. Nací en una cuna cristiana, mis papás son pastores, toda la vida he vivido en la iglesia, y yo sabía que la salvación tenía algo que ver con Jesús. Yo sabía que algo tenía que ver con Jesús. A la edad de 8 años tuve una experiencia en la que yo supe que yo había sido salva. En ese momento, en una escuela de verano donde se evangeliza a los niños, Asambleas de Dios utiliza una semana al año única y exclusivamente para los niños. Y en esa ocasión yo vine al altar porque yo sentí una convicción de pecado tan fuerte en mi vida, y que en mi casa se hablara del infierno o de que Cristo iba a volver por segunda vez, era como si me pusieran una película de terror. A mí me daba un miedo espantoso que hablaran de esas cosas, y en ese momento yo tuve una convicción de pecado tan fuerte que yo dije: me voy a ir al infierno, estoy perdida. Y en ese mismo momento vine al altar y le dije a Dios: perdóname. Y yo sentí el perdón de Dios. Yo supe que había sido salva a esa edad, y fui creciendo, y mi convicción de pecado se hizo más fuerte. Yo sabía que muchas de las cosas que yo hacía, y mire que le estoy hablando de cosas bien sencillas, yo nunca me fui de la iglesia, yo nunca he pisado un antro, yo nunca he tomado alcohol, yo nada de esas. Yo no le puedo decir que yo viví una vida pecaminosa como estamos acostumbrados a ver nosotros, pero la convicción de pecado que yo tenía era muy grande. Yo veía los 10 mandamientos y para mí era: yo soy pecadora. A mí no me costó entender que yo era pecadora. A mí me costó entender cómo Cristo me había salvado, cómo era posible que Él me hubiera salvado. Eso fue lo que a mí me costó entender. Y cuando yo doy este taller me pongo muy intensa, así que llore conmigo, ríase conmigo, o de mí si quiere, pero está bien. Cuando hablamos de la expiación, hablamos del sacrificio de Cristo. Génesis 3 nos explica qué fue lo que pasó cuando la expiación tuvo efecto por primera vez en la Biblia. Cuando nosotros vemos a Génesis 3, vemos a Adán y a Eva en el huerto del Edén disfrutando de lo maravilloso que Dios había hecho ese lugar y de las cosas que les había dado. Y
una sola cosa, una sola regla: del árbol que está en medio del huerto no comerás. Génesis 2:17. Porque el día que mueras, que comas, ciertamente morirás. Y entonces Adán y Eva ya sabían lo que tenían que hacer: labrar el huerto, ayudar a los animales, cuidar de ellos, bla bla, cuidar el huerto, quitar, no sé, las hojas que se caían de los árboles, mantenerlo limpio, lo que fuera. Pero esa ocasión de Génesis 3 vemos a Adán y Eva haciendo lo único que Dios dijo que no: del árbol que está en medio del huerto no comas. Cuando eso pasa, Adán y Eva hicieron lo mismo que usted y yo hacemos cuando pecamos: se escondieron. Y cuando se esconden, no son ellos los que buscan a Dios. Es Dios mismo el que baja al huerto y habla y dice: ¿dónde estás tú, Adán? ¿Dónde estás tú? Y vemos ahí que Dios, en su infinita misericordia, cuando ve que su conciencia ha sido despierta y que se avergüenzan de su desnudez, provee para ellos unas túnicas de pieles. Y es ahí donde usted y yo vemos cómo Dios cubre la vergüenza de Adán y Eva en el versículo 21 del capítulo 3 de Génesis. Y vemos la expiación por primera vez en las Escrituras. No murieron Adán y Eva en ese instante de su pecado, pero alguien tuvo que morir en su lugar. Dios sacrificó un animal, le quitó su piel, le hizo sus vestiduras y los cubrió su vergüenza. En el versículo 15 del capítulo 3 de Génesis, Dios habla de una manera profética y le dice a la serpiente: pondré enemistad entre tu simiente y la simiente de la mujer. Tú le herirás en el calcañar, pero ella te herirá en la cabeza. Y cuando vemos esto, Dios ya tenía en sus planes a Jesús. El sacrificio de Cristo no fue un plan B que a Dios se le ocurrió para cubrir nuestro pecado, ni para que Él tomara nuestro lugar delante de su presencia. Fue lo que ya había destinado desde que puso a Adán en el huerto del Edén, lo que ya había pensado para toda la humanidad. La expiación la vamos a entender con 8 doctrinas más, porque si solo decimos que el sacrificio de ese animal cubrió la desnudez de Adán y Eva, usted y yo dejamos el sacrificio de Cristo corto y no lo vamos a poder entender nosotros, ni mucho menos darlo a entender a las personas. Pero la expiación empieza con esto: era necesario que alguien cumpliera las demandas divinas de Dios. Dios dijo: el día que de él comas, ciertamente morirás. Las reglas estaban estipuladas, Dios las estipuló desde el principio. Alguien entonces tiene que satisfacer su justicia. Alguien tiene que pagar por la infracción de la ley que se ha llevado. Y es ahí donde usted y yo necesitamos un sustituto. La sustitución nos habla de un intercambio de lugares. ¿Quiénes fueron los que pecaron en el huerto del Edén? Adán y Eva. ¿Quién murió? Un animalito, un cordero, es lo más probable. La Biblia no nos especifica si fue un cordero, si fue un toro. Nos dice que tomó túnicas de pieles y los cubrió, dándonos a entender que hubo un derramamiento de sangre, un sacrificio. La sustitución fue hecha también para nosotros. Cuando nosotros vemos el libro de Éxodo y la Pascua que ellos celebraron cuando salieron de Egipto,
vemos la sustitución a flor de piel. Dios le dijo a Moisés: dile al pueblo que tome un cordero o un cabrito y que su sangre la ponga en las puertas de sus casas, en los marcos de las puertas de sus casas, porque esa noche el ángel de la muerte pasará por toda la tierra de Egipto y tomará la vida del primogénito de esa casa. Y esa noche el ángel de la muerte pasó por la tierra de Egipto y por donde está, en las casas donde estaba la señal de la sangre, no tomó la vida de los primogénitos. Y es esta fiesta, el pueblo de Israel la festejaba cada año. Y cuando Juan el Bautista ve a Cristo venir a él para ser bautizado, en el Evangelio de Juan capítulo 1 versículo 29 dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese Cordero que nosotros como judíos religiosos celebramos cada fiesta, cada Pascua, es el mismo Cordero que viene ahora a dar su vida para que el ángel de la muerte no tome la nuestra y no nos separe de Dios por toda la eternidad. Un sustituto. Usted y yo necesitamos un sustituto. Isaías 53 nos habla todo el capítulo de sustitución. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Comienza el profeta. ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y comienza a hablar de Cristo. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Es Cristo siendo el camino para que usted y yo vayamos al Padre. Es Él entregando su vida para que usted y yo no muramos eternamente separados de Dios. Es Él el que abre la brecha para que usted y yo pasemos por ella y lleguemos a Dios, tomando nuestro lugar en la cruz. Es Él el que toma nuestro lugar, no solamente porque era necesario que la ley de Dios se cumpliera, sino porque era necesario que un ser divino tomara un castigo divino que un humano como usted y como yo no podríamos llevar. La propiciación nos habla de este castigo. Y estas primeras 3 doctrinas nos hablan acerca de cómo Cristo abre el camino, y es el camino para que nosotros lleguemos al Padre. Jesús se convierte en el objeto de la ira de Dios, para que ese castigo que usted y yo merecemos sea sobre Él. En el versículo 10 de Isaías 53 dice, el versículo 9 comienza diciendo que Él fue perfecto en todo, que aunque nunca hizo maldad, ni se halló engaño en su boca. El versículo 10 dice: con todo esto Jehová quiso quebrantarlo. Y cuando usted y yo entendemos esto, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimientos. Quiso quebrantarlo. Dios mismo quiso poner a su Hijo para castigarlo en lugar de usted y de mí. Quiso ponerlo para derramar su ira sobre él, porque la Biblia dice que Dios está airado contra el impío todos los días. El Salmo 7 versículo 11. Airado contra el impío todos los días, porque en su celo y en su santidad no puede haber relación con el pecado de ninguna forma. Y Él tiene que ser Dios y castigar el pecado, y pone a su Hijo como el objeto de ese castigo. El Señor Jesucristo está en el huerto de Getsemaní la noche que va a ser entregado, orando a Dios. Y mientras ora, los evangelios nos relatan esta escena y nos dicen que Él está sudando gotas de sangre. Y su clamor y su oración es: Padre, si es posible,
pasa de mí esta copa. El Señor Jesucristo no le tiene miedo a los clavos. El Señor Jesucristo no le tiene miedo a la vía dolorosa. Al Señor Jesucristo no le duele el beso de Judas. El Señor Jesucristo habla de la copa de la ira de Dios que nos habla Juan en el Apocalipsis. El Señor Jesucristo conoce de primera mano la ira de Dios. Él estaba ahí cuando por el aliento de su boca fueron creadas todas las cosas. Él estaba ahí cuando Dios decidió exterminar a toda la humanidad con un diluvio. Él estaba ahí cuando Dios decidió quemar a Sodoma y a Gomorra por su pecado. Si alguien sabe de primera mano lo que se trata la ira de Dios y el castigo por el pecado, es Jesús. Y sabe a lo que se enfrenta. No es fácil, porque esto implica que se va a separar de su Padre mientras está en la cruz. Y Él lo sabe ya. Cuando Cristo está en la cruz, sus palabras y su clamor es: ¿por qué me has abandonado? Y es una separación del Padre. Y usted y yo no concebimos en nuestra mente esto, porque Él mismo le dijo a Felipe: Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, porque Él y yo uno somos. Y está separado porque está llevando su pecado y el mío y el de toda la humanidad por toda la historia. Y Dios está castigando a su Hijo para que usted y yo seamos libres de este castigo. Él está abriendo el camino. Porque si no, cada ser humano va a tener que enfrentar a Dios el día del juicio. Y va a tener que pagar por sus pecados. Y va a tener que llevar el castigo por sus pecados. Por toda la eternidad, la ira de Dios será sobre él. Él llevó nuestro castigo. El profeta Isaías dijo: el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga, por su herida, hemos sido nosotros sanados. Sanados no solamente de nuestras enfermedades físicas, sino del pecado que mora en nosotros. Él llevó nuestro castigo. Él llevó nuestro castigo y abrió el camino y pagó nuestra deuda. La redención es el pago por esa deuda. Cada pecado que usted y yo cometemos nos hace deudores delante de Dios. Y es una deuda que nos esclaviza, porque el mismo Señor Jesucristo les dijo a sus discípulos en el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 32: el que practica el pecado, esclavo es del pecado. Y el hombre pecador no puede pagar su deuda para liberarse de ese pecado por sí mismo. Me encanta cómo el apóstol Pablo le habla a Filemón acerca de un esclavo que él tuvo. Y le dice que si algo le debe ese esclavo, se lo ponga a su cuenta. Y el apóstol Pablo poco le da a entender a Filemón acerca de la redención. Y me encanta ver a Cristo pagando una deuda que usted y yo ni con toda nuestra vida pudiéramos pagar. Isaías dice que nuestras mejores obras, y habla de una manera fuerte, dura,
hasta un tanto grotesca cuando dice estas palabras el profeta Isaías, que es el que más me gusta cómo habla de Cristo, y le dice al pueblo de Israel: he aquí todos vosotros somos como suciedad, y todas sus justicias como trapos de inmundicia. Todo lo bueno que tú puedes hacer para pagar tu deuda delante de Dios es como trapo de inmundicia. Es tan fuerte lo que un trapo de inmundicia es. Isaías estaba hablando de un trapo de menstruosa, ¿usted me entiende? Las mejores obras que podemos hacer delante de Dios son eso. Por eso es necesario Cristo, porque ni siquiera con lo mejor que usted puede hacer delante de Dios jamás va a poder pagar su deuda. Jamás. Solo Cristo fue el que pagó nuestra deuda. Solo Cristo. A Él mismo le dijo a sus discípulos más adelante, en unos versículos más, en el capítulo 8 del Evangelio de Juan, en el versículo 34, les dice: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Pedro lo explica de esta manera: sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. El cordero tenía que derramar su sangre por completo, porque Dios le había dicho a Moisés en el libro de Levítico que la vida del animal estaba en su sangre. Por eso es que el Señor Jesucristo derrama toda su sangre, y si aún una gota de sangre le queda después de tanto latigazo y después de ser lacerado con todas las torturas que los romanos estaban preparados para hacer, cuando Él muere en la cruz, viene un soldado para comprobar su muerte y atraviesa su costado con una lanza, y de esa herida brotan sangre y agua que hace que toda su sangre sea derramada para que pague nuestra deuda, para que se cumpla la ley de Dios, para que la justicia de Dios quede satisfecha y nosotros seamos libres de nuestro pecado y nosotros podamos gozar de esta libertad que es en Cristo. Ahora, esta libertad que es en Cristo a la vez nos ha comprado para Dios. La redención es un contrato de compra-venta. Nos ha comprado y somos libres de nuestros pecados, pero ahora le pertenecemos a Él. Somos suyos. Pablo habla a los Corintios en su segunda carta, en el capítulo 5, y dice que nosotros ya no nos pertenecemos a nosotros mismos, sino que hemos sido comprados. También en la misma carta, en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 6, dice que hemos sido comprados por precio, que glorifiquemos a Dios en nuestros cuerpos porque le pertenecen a Él, son de Él. Es un contrato de compra-venta, somos suyos ahora. Es por eso que usted y yo no tenemos una agenda propia. No podemos decir voy a hacer esto o lo otro. Somos suyos, le pertenecemos a Él. Él nos ha comprado, Él ha pagado el precio por nuestra libertad y ahora le pertenecemos, porque Él tomó nuestro lugar, porque Él llevó nuestro castigo, porque Él pagó nuestra deuda, porque Él abre así el camino, como Él mismo dijo: yo soy el camino para que usted y yo lleguemos al Padre. Y no solo eso, sino que ahora nos declara una verdad y nos da su verdad.
su verdad, presentándonos delante de Dios como perfectos, sin pecado. La justificación es la manera en la que Dios responde a nuestra confianza. Usted y yo hemos caminado por el camino de Cristo y ahora Él nos atribuye su verdad y nos dice que ya no somos más pecadores, que Él nos ha dado de su justicia. La carta a los Romanos capítulo 5 versículo 1 dice que somos justificados mediante la fe y ahora tenemos paz para con Dios. La justificación nos habla de que Dios envió a su Hijo Jesucristo para que viviera una vida perfecta que usted y yo nunca hemos podido vivir. Jamás podremos vivir la vida perfecta que vivió Cristo. Y mediante la fe, esa perfección nos la atribuye a nosotros. El apóstol Pablo habla y dice que el acta de los decretos que nos era contraria, que estaba en nuestra contra, ha sido clavada en la cruz. ¿De qué se trata esto? Vemos que los romanos son los precursores de lo que nosotros conocemos ahora como todas las leyes y el derecho. Ellos fueron los que estipularon ciertas reglas. El acta de los decretos es lo que usted y yo comúnmente conocemos como la carta de no antecedentes penales o de antecedentes penales. Ahí está escrito los delitos que hemos cometido. Se utilizaba para que la gente supiera por qué se estaban llevando a cabo ciertas condenas. Cuando ejecutaban a personas en la cruz, en la crucifixión, que era su manera, su pena más grande, más alta, la crucifixión, se les ponía un letrero encima que decía los delitos por los cuales se le acusaba a esa persona, que eran causa de muerte. El Señor Jesucristo tenía una, ¿se acuerda? Encima de él. Y decía: ese es el rey de los judíos. En las dos leyes que regían en ese momento y en ese lugar, Jesucristo era culpable. Ante los romanos no podía haber nadie mayor que el César, absolutamente nadie. Y para los judíos era una blasfemia que el Señor Jesucristo se proclamara rey de los judíos, porque era un hombre y no le reconocieron como el Mesías. Usted y yo, dice la Biblia que hubo un libro en el cual se escribieron todas las cosas que nosotros hicimos, pero que el Señor Jesucristo, con su sangre preciosa en la cruz, anuló esa acta de los decretos que había en nuestra contra, que nos era contraria. El apóstol Pablo habla a los Romanos capítulo 8 versículo 1 y dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús. Ninguna condenación hay. No hay nada por lo que te puedan acusar, porque aunque tú no seas perfecto, yo te he atribuido mi perfección, justificando tu vida, presentándola delante del Padre como si nunca hubieses cometido ningún pecado, ningún delito. Y Él nos ve a través de Cristo como perfectos. Esa es la justificación. Esa es la verdad que Él nos atribuye. Lo que Él vivió nos lo da a nosotros. Y no solo eso, sino que nos amista con el Padre, nos reconcilia con Dios a través de Jesús. El escritor a los Hebreos habla y dice que Cristo es el sumo pontífice entre nosotros. Y Dios, si usted va a la religión popular, le van a decir que es el Papa. Pero el escritor a los Hebreos dice que es Cristo, el único medio entre nosotros y Dios. Pablo a los Romanos en el capítulo 5 versículos 10 y 11 dice que éramos enemigos de Dios. Dice: siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Mucho más ahora, estando reconciliados, seremos salvos por su vida.
quiere decir que éramos enemigos de Dios. Pablo habla recurrentemente en varias de sus cartas y dice que éramos enemigos en nuestra mente, haciendo malas obras, y que ahora Él nos ha reconciliado. Nos ha reconciliado con Dios, y esa es parte de nuestra verdad también. Es la verdad de que ahora somos amigos de Dios. El Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos en el Evangelio de Juan capítulo 15 versículo 14: en esto conocerán que sois mis discípulos, si hacen lo que yo les mando, o si obedecen mis mandamientos. Esa es la evidencia que somos amigos de Dios. ¿Cuáles son los mandamientos que Jesús nos dejó? Mateo 28:19 dice: y les dijo, toda potestad me es dada en los cielos y la tierra, por tanto os digo, id y haced discípulos a las naciones. Pablo habla en su segunda carta a los Corintios capítulo 5 versículo 18 al 21, y dice que nos ha dado el ministerio de la reconciliación, y luego explica el ministerio de la reconciliación. No lo deja al aire. Pablo lo explica y dice que Dios estaba con Cristo reconciliando consigo mismo al mundo, que Dios mismo, el ofendido por nuestro pecado, del que nosotros violamos sus leyes, es el mismo que se encarga de reconciliarnos con Él mismo. Es tan paradójico esto. Yo no veo a una esposa ofendida que vaya y le pida perdón a su esposo que la ofendió. Si eso pasa, usted se calla y hace la ley del hielo todo el tiempo que sea necesario. Si su esposo le dice que usted está gorda, no habrá cena para él no sé cuántos días a la semana. Usted no va a buscar la reconciliación con su esposo. Él la hirió. Pero Dios, siendo el ofendido con nuestro pecado, buscó la manera de que nosotros nos reconciliáramos con Dios. Y usted mira a su alrededor, ve la escritura y se da cuenta que al ser humano no le interesa reconciliarse con Dios. Que Dios proveyó para él salvación a través de Cristo, y al ser humano no le importa lo que Dios hizo. Por eso dice que nos dio a nosotros el ministerio de la reconciliación, a su iglesia, el ministerio de la reconciliación. En estos tiempos tenemos ministerios para todas las cosas, ¿verdad? El ministerio de la limpieza, el ministerio de la alabanza, el ministerio de los niños, el ministerio de la bienvenida. Pero el único ministerio que yo veo en las escrituras para la iglesia es el ministerio de la reconciliación, de predicar el evangelio. No estoy demeritando la forma en la que le llamamos al servicio, ¿verdad? Es bueno, se oye bonito. Pero el ministerio, la labor de la iglesia es reconciliar a la creación con el Creador. Ese es el ministerio de la iglesia. Que Dios estaba con Cristo Jesús reconciliando consigo mismo al mundo, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Y luego Pablo añade: así que somos embajadores en nombre de Dios. Embajadores en nombre de Dios. Un embajador es un representante legal en otro lugar. El embajador de los Estados Unidos en México es un representante legal. No nos va a gustar la comparación, pero así es. Es como si Donald Trump estuviera en la Ciudad de México. Es un representante legal. Y nosotros somos los representantes legales
de Cristo. Somos embajadores en nombre de Dios, dice Pablo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, les rogamos, reconcíliense con Dios. Ese es el llamado de la iglesia. Ese es el ministerio de la iglesia. No hay otro. Por si usted todavía no encuentra el propósito de Dios para su vida, ahí está. Es fácil. Por si todavía está: Señor, ¿con qué propósito tú me creaste en este mundo? ¿Qué quieres que yo haga? Es fácil, hermano, vaya a la Biblia, ahí está. El propósito de Dios para su iglesia, la única razón por la que nos ha salvado es para que nosotros seamos luz y prediquemos el evangelio. Ahora, yo no encuentro otra manera en las escrituras más que esa. El apóstol Pablo escribe en su primera carta a los Corintios capítulo 1 versículo 21 y dice que Dios nos salvó a las personas mediante la sabiduría. Dice: le plació a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Predica. Por eso Pablo le dice a Timoteo: predica a tiempo y fuera de tiempo. Me encanta esto. Esa es la labor de la iglesia. Predica a Cristo. Predica que Cristo vino y nos hizo amigos de Dios. Esa es la reconciliación. Que éramos enemigos, pero ahora Él nos ha reconciliado y ahora somos amigos de Dios. Y la evidencia de que somos amigos de Dios es que queremos que los demás sean amigos de Dios. Es tan contradictorio esto, porque muchas veces yo estoy seguro que en nuestras buenas intenciones y en nuestro deseo de que las personas vengan y vivan y gocen de la misma vida que nosotros tenemos en Cristo, usted le ha dicho a la gente: tú no te preocupes, Dios es tu amigo. Algunas veces yo lo hice así: tú no te preocupes, es que Dios es tu amigo. Cuando la Biblia dice que no, que mientras no seamos salvos somos enemigos de Dios. Somos amigos hasta que el sacrificio de Cristo se ha hecho efectivo para nosotros mediante el arrepentimiento y la fe. Esa es la verdad que el Señor nos da, que somos presentados delante de Dios justos en la justificación y que somos amigos. Nos da de su verdad y nos da una nueva vida. Una nueva vida en Cristo, la regeneración. Yo creo que esta doctrina es la que más conocemos, ¿no? Como el nuevo nacimiento. Es la más común. El nuevo nacimiento. Hemos nacido de nuevo. Y tenemos una cita bíblica ahí, súper común, pero a mí me gusta más Efesios 2:1. Que dice que Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Muertos en nuestros delitos y pecados. Quiere decir que el hombre natural, su espíritu no estaba conectado con Dios hasta que no viene Cristo a su vida. Y el Espíritu Santo vivifica nuestro espíritu para que ahora seamos nuevas criaturas y podamos servir a Dios y tener comunión con Él. Es una vuelta a la vida. Adán y Eva fueron creados para estar en comunión con Dios, en constante comunión con Dios. La Biblia nos dice que ellos podían hablar con Él en el huerto del Edén, pero cuando el pecado llegó, esa comunicación, esa comunión se rompió. Y así nacimos todos nosotros, con esa comunión rota. Pero cuando el Espíritu Santo viene a nuestra vida, vivifica nuestro espíritu. El apóstol Pablo habla a los romanos en el capítulo 9 y dice que el mismo Espíritu que le dio vida a Cristo de entre los muertos mora en nosotros. El mismo Espíritu que le dio vida a Cristo de entre los muertos mora en nosotros. Quiere decir que en la resurrección de Jesús nos garantiza a usted y a mí que Él resucita nuestro espíritu. Y no solo eso, Pablo dice que resucitará también nuestros cuerpos mortales.
Y que ahora usted y yo podemos entrar delante de la presencia del Padre y hablar con Él como Adán y Eva lo hacían en el huerto. Que podemos entrar delante de su presencia. Cuando el Señor Jesucristo murió en la cruz, el Evangelio, específicamente Lucas, habla y dice que el velo del templo se rasgó de arriba abajo. El velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo, donde estaba la presencia de Dios, donde estaba el arca del pacto, el arca del testimonio, que dentro de ella tenía una porción de maná del cielo que no se podría, que no se echaba a perder. Tenía la vara de Aarón que reverdeció dando testimonio que era él el elegido para el servicio en la iglesia. Y tenía las tablas de la ley, el carácter de Dios escrito ahí. La esencia misma de Dios, la santidad ahí. Y ahí estaba la presencia de Dios. Y cuando Cristo muere en la cruz, esa presencia de Dios se abre para todos nosotros. Y ahora usted y yo podemos estar delante de la presencia de Dios, porque el mismo Espíritu que le dio vida a Cristo de entre los muertos ha venido a darle vida a su espíritu, a darnos una nueva vida a nosotros. No para que tengamos en esta tierra una muy bonita vida, próspera, sana. No, para eso no. Para que tengamos usted y yo vida eterna. Para que el día que estemos delante de la presencia de Dios, seremos aceptados y escucharemos de parte de Dios: buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Es para esa vida, no para una buena vida aquí en esta tierra. No, hermano, perdón, pero no. Hace unas semanas escuchaba yo a una muchacha misionera, y ella, su proyecto misionero es ir a Túnez, porque ahí están los refugiados de Libia, mayormente las mujeres refugiadas de Libia, que están pasando por situaciones difíciles, que vienen de la violencia que trae el Islam para la mujer. Y ella decía: yo quiero decirles a estas mujeres que Cristo puede darles una vida mejor. Y yo me quedé pensando, una vida mejor para esas mujeres aquí en la tierra va a estar muy difícil que Cristo se las dé, porque seguir a Cristo les va a costar el exilio de sus familias, les va a costar que sus esposos las repudien, les va a costar quizás la vida. Pero Cristo dice que en el mundo vamos a tener aflicciones, pero que confiemos en Él porque Él ha vencido el mundo. Estar seguros de que Él nos ha dado nueva vida es para la eternidad. Es para la eternidad. No importa si aquí Dios no satisface mis caprichos materiales, no me importa eso. Sé que el día que yo muera voy a estar delante de su presencia. Sé que a través de todas las aflicciones que puedo tener en este mundo, Él ha prometido estar conmigo. Él les dijo: id por todo el mundo y predicar el evangelio, porque aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Sé que su espíritu mora en mí. Eso es lo que importa. Eso es lo que vale. Que Él le dio vida a mi espíritu. Que en los momentos más difíciles de mi vida puedo ir delante de su presencia y Él traerá consuelo para mí. Me traerá paz en medio de la tormenta, porque su espíritu mora en mí. Y porque Él ha prometido estar conmigo y santificarme. Cuando el Espíritu Santo viene a mi vida, no solamente me aparta para Dios con un propósito, sino que empieza una obra de santificación constante en la vida del creyente.
Un proceso en el cual usted y yo estamos luchando contra nuestra carne, contra nuestras pasiones, contra nuestros deseos, sujetándonos a padecimientos todos los días, como Pablo decía. Y estamos aquí y le decimos: Señor, haz algo conmigo. Quiero ser obediente a tu palabra. Quiero que tú me uses. Quiero obedecer lo que está escrito. Quiero negarme a mí mismo. Y el Espíritu Santo está ahí todos los días de mi vida, diciéndome: no me importa, no te importa dónde te voy a poner. Yo estoy ahí. No importa lo que vaya a suceder, yo estoy ahí. Niégate a ti mismo. El Espíritu Santo está aquí conmigo, obrando todos los días. Y la santificación, hermano, es este proceso en el cual usted y yo a veces le decimos a Dios: ya termina con esto. ¿No es más fácil que tú vengas ya por todos nosotros, o que nos muramos ya, estemos delante de tu presencia? Porque al fin de cuentas fuimos creados para estar delante de su presencia. Y nuestro corazón anhela. Me encanta Juan en el Apocalipsis cuando dice: el Espíritu y la esposa, la iglesia, dicen: ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. Ese es el anhelo de la iglesia. Su misión es reconciliar a todos y llevar a cabo el ministerio de la reconciliación. Pero el anhelo de la iglesia es estar en su presencia, delante del Padre, ahí donde no habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor, donde podemos disfrutar. Ahorita nos deleitamos en Dios y nos deleitamos en obedecer su palabra, en llevar su palabra a los que no lo conocen, y ver cómo Él transforma a las personas, y ver cómo usted está presentando a Cristo y lo que Él hizo, y la cara de la gente se transforma, y algunos derraman sus lágrimas mientras usted le cuenta lo que Jesús hizo, y otros se sorprenden, y otros con cara de enojo, y hay por parte de ellos una resistencia al evangelio, pero no pueden dejar de mostrar la obra del Espíritu en sus vidas. Hay confrontación, hay siembra, hay riega, y a veces hay cosecha, y nos gozamos en eso. Pero al fin de cuentas, usted llega a su casa, yo llego a mi casa y le digo: Señor, ven por tu iglesia. Porque el Espíritu y la esposa dicen: ven. Anhelamos estar con Dios, porque Él nos ha hecho sus hijos. Él nos ha adoptado para Él. En este sacrificio Él compró nuestra libertad y nos hizo sus hijos. Me encanta como Juan 1:12 lo dice, y dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y queremos estar en su presencia, queremos estar ahí con nuestro Padre. Me encanta como Pablo en el capítulo 8 de Romanos, versículos 14, dice que no nos ha dado Dios un espíritu de temor, ni un espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que nos ha dado un espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. Padre, queremos estar en tu presencia. El Señor Jesucristo nos ha hecho hijos de Dios a través de su sacrificio. Nos ha comprado, y usted y yo somos los mensajeros de este mensaje. Así, los mensajeros de este mensaje. Y tenemos que predicar
usted y yo estamos como el profeta Ezequiel en medio del valle de los huesos secos. ¿Se acuerda de esto? Dios llevó al profeta Ezequiel a un valle de huesos secos, un cementerio. Y dice el profeta que Dios le habló y le preguntó: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y el profeta le dijo: no sé eso, tú eres Dios, tú lo sabes. Y entonces Dios le dice al profeta: profetiza sobre esos huesos. Y el profeta habla de parte de Dios a los huesos y dice que se juntó cada hueso con su hueso y subieron los tendones, la carne los cubrió y vino la piel. Y entonces ya no tenía el profeta un valle de huesos, sino que ahora tenía cadáveres, gente muerta. Y la voz de Dios viene otra vez al profeta y le dice: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y el profeta vuelve a responder de la misma manera: yo no sé eso. Y la voz de Dios vuelve a hablar al profeta Ezequiel y le dice: profetiza sobre esos huesos. Y entonces dice que cuando él habló, vino un viento de los 4 vientos y sopló en ellos. Y vino el espíritu de vida y tuvo un grande ejército puesto de pie delante de él. Usted y yo somos el profeta Ezequiel en medio de un valle de huesos secos que no quiere escuchar el evangelio, que está muerto y no le importa, que está muerto y no quiere escuchar al profeta. El profeta Ezequiel es un profeta que sufre mientras su ministerio está presente, porque Dios, cuando lo levantan como profeta, le dice: mira, nadie te va a escuchar, pero tú vas a estar ahí para que cuando ellos digan es que no hubo profeta, eso sea una mentira, porque tú vas a estar para que te escuchen o te dejen de escuchar, no puedan decir que no hubo profeta en medio de ellos. Usted y yo estamos para predicar el evangelio. La Biblia dice, y Pablo dice en el capítulo 14 de Segunda de Corintios, de Primera de Corintios, y les dice que busquemos todos los dones, pero sobre todo que profeticemos. Y también encontramos que la palabra profética más segura que nosotros podemos tener es el evangelio. Ustedes preocúpense de decir: voy a buscar mi ministerio profético y voy a decirle a la gente lo de que le depara su futuro. No ande adivinando lo que no le corresponde. Su ministerio es el ministerio de la reconciliación y profetizar el evangelio. Esa es la palabra profética más segura. Usted y yo hemos visto a lo largo de la historia a muchas personas que han dado su vida por este mensaje, empezando por Esteban, que es el primer mártir de la iglesia. Pero tenemos una larga lista de mártires en nuestra iglesia que han dado su vida por este mensaje. Cuando usted vaya a su tarjeta verde, puede comenzar a decirle a las personas lo que Jesús hizo por ello. Todas estas 8 doctrinas que representan el sacrificio de Cristo en palabras sencillas, prácticas. Así de fácil, Cristo tomó nuestro lugar en la cruz para llevar nuestro castigo. Y hábleles de de la historia de Jesús, de lo que Jesús hizo, de lo que sabemos, de lo que toda la gente sabe, que Él fue maltratado, que Él fue latigado, que fue crucificado. De todo eso hábleles, porque era el lugar que a nosotros nos tocaba llevar. Y hábleles del castigo, de la ira de Dios. Hábleles de que Él pagó nuestra deuda en la redención, que es un pago de una deuda. Y usted tiene aquí en su hojita
las palabras claves de cada una de las doctrinas que tenemos aquí para que hable con la gente. Predique el evangelio a tiempo y fuera de tiempo, y sobre todas las cosas depositemos nuestra confianza en Él. Dios le habla al profeta Isaías en el capítulo 43 y le dice: yo soy Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Y fuera de Él no hay quien salve. Él lo diseñó todo para que nosotros fuéramos salvos. Predique eso y confíe en eso. A modo de resumen, las tarjetas, a modo de resumen, aquí tenemos la hojita. ¿Cómo voy a presentar este mensaje? Ok, camino. ¿Qué significa el camino? La única forma, el único medio en el que podíamos ser salvos. Alguien tenía que tomar nuestro lugar, alguien tenía que recibir nuestro castigo y alguien tenía que pagar nuestra deuda. ¿Cómo expresamos esto? Tengo una buena noticia. Hubo alguien que te amó tanto que a pesar de que eras un pecador, vino y tomó tu lugar. Vivió la vida perfecta que tú y yo jamás pudimos vivir. Y por si eso fuera poco, siendo justo, inocente, tomó tu lugar en el castigo que tú y yo merecíamos recibir. Él murió en una cruz. Él fue crucificado. Él fue exhibido, Él fue avergonzado, pero fue hecho esto por amor a ti y por amor a mí. En esa cruz, siendo todopoderoso, pudiendo bajarse de ese lugar, dice la Escritura que guardó silencio, no pronunció palabra. Y antes de morir dijo: consumado es. La deuda ha sido salvada. ¿Crees tú que Dios haya pagado también tu deuda? ¿Crees tú en este mensaje? ¿Usted cree? Hay un regalo de gracia para los que confiamos en este mensaje. No por lo que podemos hacer. Tú y yo no podemos hacer nada, sino que sencillamente Él ahora te viste de su justicia. Porque Él era inocente. Nunca había mentido, nunca había robado, nunca había hecho lo malo. Entonces nos vistió de su justicia, lo que significa que ahora el Padre nos ve sin pecado. ¿Se imagina usted esto? Te ve sin pecado, esa es la justificación. Y ha quitado la enemistad que había entre nosotros y Dios. ¿Alguna vez has orado y has sentido como que Dios no te escucha? ¿Sabes por qué te sientes tan lejos? Porque hay una enemistad entre nosotros y Dios. Pero si has confiado en Jesús, entonces Él te ha dado ahora el regalo de la reconciliación. Y no solo esto, esa es la verdad, ¿verdad? Lo estoy explicando como si se lo estuviera explicando a alguien en la calle. Esta verdad ahora te trae vida. La Biblia dice que Él murió, fue sepultado, pero al tercer día resucitó. Venció al pecado, venció a la muerte. Y así como Él resucitó, Él promete darte un nuevo corazón, cambiar tu forma de vivir, tus hábitos, tu costumbre, tu pensamiento. Y en ese nuevo corazón va a poder habitar ahora Él para siempre dentro de nosotros. Y por si esto fuera poco, te llama con un propósito. ¿Cuál es el propósito por el cual nos ha llamado? Conocerle y darlo a conocer. Y te sella con su Espíritu Santo para que seas su hijo. Ahora, una pregunta diagnóstico básica, sencillo, y con esto terminamos, es: yo utilizo las 2 tarjetas de transición. Recuérdense que las 4 primeras tarjetas hablan de ¿quién es? Dios. Muy bien. Las primeras 4 tarjetas, ¿quién es Dios? ¿Cómo? Dígamelo. Fuerte. Muy bien. Si ustedes estuvieran delante de ese Dios fuerte, celoso, justo, al cual han ofendido, sí, pero sabes que es misericordioso y le pudieras pedir una sola cosa, ¿qué le pedirías? Solo una sola cosa le pudieras pedir. ¿Cómo? Perdón. ¿Quién pide perdón? ¿Quién reconoce su condición? ¿Cómo lo hicimos con estas tarjetas? No, esas tarjetas solamente son un medio didáctico para comprender el evangelio. ¡Pum! Un cambio de mentalidad. ¿Quién produce ese cambio de mentalidad? El Espíritu Santo. Bueno, ahora si tú estás delante de ese juez y te das cuenta de que en vez de enviarte al infierno
te concede otra oportunidad, pero esa oportunidad consiste en que tú ves sus manos traspasadas, la corona de espinas que dejó marcas en su cabeza, su costado abierto, y en vez de enviarte al infierno con unos ojos de ira que merecemos, te ofrece misericordia y te recibe con los brazos abiertos. ¿Qué le dirías? Porque con amor eterno te he amado. Ok, ¿quieres hacer esto ya? ¿Cuándo lo piensas hacer? Y la gente dice, no sé, ¿quieres hacerlo ya? Esto es urgente. No estamos haciendo que ellos hagan una oración a fuerzas, pero estamos haciéndoles saber la urgencia. 150,000 personas mueren cada día, 2 cada segundo, y la mayoría pensaron lo mismo que tú estás pensando ahorita, llegando a la casa. ¿Hago esto o voy a llegar a hacer tal o cual cosa? Y muchos no llegaron. Esto es urgente. Entonces ellos tienen que saber que este mensaje de reconciliación es urgente. Y ya cuando eso pasa, hermanos, si ellos desean hacer la oración ahí, nosotros recomendamos no que sigan una oración de nosotros. Un predicador dice, si usted ofende a su esposa o si usted engaña a su esposa, ¿cree usted que su esposa va a aceptar una tarjeta en la cual un amigo tenga que leerla por usted? No, ¿verdad? ¿Quién tiene que pedir perdón? ¿Y de dónde tienen que brotar las tarjetas? ¿De dónde tienen que brotar las palabras? De nuestro corazón. Entonces, ¿quieres pedirle perdón? Pídele perdón ahí en donde estás con tus palabras, por lo que tú sabes que el Espíritu Santo te ha mostrado y lo que reconoces ahora. Y la gente ora. Ahora, ¿quieres darle gracias a Cristo por lo que Él hizo? Dale gracias porque Él te amó, Él te perdonó, porque Él quitó de ti la ira que merecías. ¿Lo quieres hacer? Y lo hacen las personas, hermanos. Si no lo hacen, no lo force. Invítelos a que lo hagan lo antes posible, tal vez en lo privado. Deje que el Espíritu Santo sea el Espíritu Santo, que Él obre y convenza de pecado, de justicia y de juicio y del Evangelio. Pero entonces ya tenemos el Evangelio, camino, la única forma, verdad, el regalo de Dios para nosotros, y vida, la nueva naturaleza que ha sido depositada en nosotros. ¿Alguna duda? Hemos terminado, nos pasamos 14 minutos. Sí, una disculpa, pero yo quiero preguntar, ¿hay alguna duda aquí de alguien? ¿Y si me preguntan esto, y si pasa esto o algo? ¿Nadie tiene dudas? ¿Todos listos para compartir el Evangelio? ¿Lo van a hacer? No lo hagan por mí ni por las tarjetas, háganlo por la gloria de Cristo. Amén. Aquí hay una duda, claro que sí.